Buenas tardes, profesor y compañeros. Nuestro tema de foro es ortogeriatría, con los integrantes que se presenta en la pantalla. Bueno, ¿qué es la ortogeriatría? Es la especialidad interdisciplinaria que combina los principios de la geriatría, la traumatología y la ortopedia para brindar una atención integral a las personas mayores con fractura por fragilidad. El objetivo de esta especialidad es la reducción de la mortalidad, complicaciones postoperatorias y estancia hospitalaria. Y lo más importante destacar es que no solo busca que el adulto mayor sobreviva a la fractura, sino que recupere su autonomía y calidad de vida. En cuanto a la historia y evolución de esta especialidad, en el siglo XX los médicos George Devas e Irvine del Reino Unido integraron por primera vez los servicios de trauma, ortopedia y medicina geriátrica para pacientes con fractura de cadera. Desde ahí, y con el pasar del tiempo, se comenzó a consolidar la figura del equipo multidisciplinario conformado por enfermería, rehabilitación, nutrición, trabajo social y médicos especialistas. Luego ya la atención ortogeriátrica se extendió a otras fracturas de fragilidad y comenzó a incluir el manejo preoperatorio integral. Y ya en los últimos años hubo un enfoque creciente de valoración geriátrica integral e implementación de vías de recuperación mejoradas post cirugía. Bueno, ahora con respecto a la epidemiología, vamos a tener que a nivel mundial las fracturas por fragilidad, especialmente las fracturas de cadera, representan hoy una de las principales causas de discapacidad y mortalidad en las personas mayores. Según los datos más recientes del Global Burden of Disease, entre 1990 y 2019 el número de fracturas de cadera prácticamente se duplicó y se estima que hoy ocurren más de 14 millones de casos al año en el mundo. La Organización Mundial de Salud también, en su hoja informativa del 2024, declaró que las fracturas por fragilidad son una prioridad de salud pública por su alto impacto económico y social. En cuanto al pronóstico de estas fracturas, tenemos que cerca del 30% de los pacientes va a fallecer dentro del primer año posterior a la fractura y entre un 30 y 50% no va a lograr recuperar completamente su independencia funcional. Por otro lado, los datos en Chile los más actualizados disponibles son los del Registro Nacional del 2017. Estos muestran alrededor de 7.400 fracturas de cadera este año. Además, estudios nacionales describen una alta prevalencia de caídas en mayores, cercana al 35% anual, lo que explica el riesgo elevado de fracturas por fragilidad en nuestra población. Es por esto que esta temática se convierte en un gran desafío en donde se busca avanzar hacia una atención realmente integral y de calidad para el paciente mayor. Siguiente. Bueno, en cuanto al ciclo electrogeriátrico, tenemos que destacar que es el eje estructural del modelo de atención en la ortogeriatría. Este propone etapas que van a guiar el manejo del paciente desde la prevención hasta la recuperación funcional completa. En primer lugar, tenemos la promoción y la prevención, que habla sobre la detección del riesgo de caída, diagnóstico y tratamientos precoces. Eh, en segundo lugar tenemos la atención aguda, que habla del diagnóstico rápido, el control del dolor, cirugías precoces, que debería ser de 48 a 72 horas. Luego tenemos la atención subaguda, en donde se inicia la rehabilitación temprana, el apoyo nutricional, fisioterapia y terapia ocupacional. Y por último, el seguimiento y la prevención secundaria, que tienen que ver con el control funcional, el tratamiento antirresortivo y ciertas suplementaciones según corresponda. Bueno, en cuanto a los modelos de atención ortogeriátrica, debemos destacar las características evolutivas que han llevado a la evolución, valga la redundancia, de este modelo. Tiene que ver primero con una primera etapa, la inicial o central, en donde hablamos del ingreso y el diagnóstico integral y la coordinación de los servicios. Luego hablamos de una etapa interdisciplinaria que tiene que ver con el trabajo conjunto entre las especialidades, la calidad, que tiene que ver con una medición de resultados clínicos y funcionales, y por último la gestión de recursos, que tiene relación con la eficiencia y sostenibilidad del sistema. Bueno, ya aquí en esta tabla se resumen los principales modelos de atención ortogeriátrica. Estas son distintas formas en las que se puede organizar el cuidado del paciente mayor con fracturas y dependen principalmente de los recursos y del grado de integración entre la traumatología y geriatría. El primer modelo que se presenta en la tabla es el tradicional, en donde el paciente ingresa a traumatología y el geriatra participa solo si se le solicita una interconsulta. Este es un modelo fácil de implementar, pero tiene bastantes desventajas. La atención es fragmentada, hay mayor mortalidad y complicaciones porque no existe un seguimiento continuo del paciente. Otro modelo es la unidad de rehabilitación ortopédica geriátrica. Esta está pensada para pacientes más frágiles o dependientes que no pueden hacer la rehabilitación en casa.
En este caso, después de la cirugía, el paciente pasa a una unidad dirigida por un geriatra, en donde se trabaja la recuperación funcional y la estabilidad clínica. La principal desventaja de este modelo es que se prolonga un poco la hospitalización, pero mejora mucho la funcionalidad y reduce el riesgo de reingreso. Otro modelo es la alianza ortogeriátrica o la enfermería de fractura. Aquí se busca mejorar la coordinación entre traumatología, geriatría y anestesia mediante reuniones o la figura de una enfermera especializada que acompaña al paciente en todo el proceso. Este modelo va a fortalecer la comunicación y la prevención de complicaciones, pero depende mucho del compromiso del equipo. Otro modelo que se presenta en la tabla y es el más recomendado actualmente es el de cuidado combinados o unidad de ortogeriatría, también conocido como Code Manager. En este caso, los traumatólogos y geriatras comparten la responsabilidad del paciente desde el ingreso hasta el alta. Y este modelo ha demostrado los mejores resultados ya que reduce la mortalidad, las complicaciones médicas, el tiempo de hospitalización y permite una recuperación más rápida y segura. Pero la principal desventaja es que se requieren mucho más recursos y personal capacitado, pero este es el modelo ideal al cual se busca avanzar. Otro modelo es el alta precoz con rehabilitación ambulatoria. Este es pensado para pacientes estables y con apoyo familiar, ya que permite que el paciente vuelva antes a su domicilio y continúe su rehabilitación de forma ambulatoria o domiciliaria. Este es costo efectivo y mejora el confort, pero exige una buena selección de los pacientes para evitar ciertas complicaciones. Otro modelo es la colaboracionista o de con manejo continuo, que en la práctica es una versión avanzada de la anterior, pero aquí el geriatra trabaja de forma permanente en la unidad de fracturas y participa activamente en la atención diaria, en la cirugía, en la rehabilitación y en la prevención secundaria, por lo que este modelo ofrece la mejor continuidad de cuidados y reduce las complicaciones como el delirium y así mejora también la comunicación con la familia. Finalmente, otro modelo que se comentaba es el FLS o Fracture Liaison Service, que se enfoca en la prevención secundaria. Es un programa de seguimiento post-alta que identifica a los pacientes con fractura por fragilidad y evalúa la presencia de osteoporosis e inicia los tratamientos para evitar nuevas fracturas. Este requiere coordinación entre geriatría, reumatología y atención primaria, pero ha demostrado ser muy efectivo para reducir el riesgo de segundas fracturas. Siguiente. Bueno, continuamos con otro concepto muy importante, que es la taxonomía ortogeriátrica, que es un sistema taxonómico basado en aspectos evolutivos funcionales y clínicos estudiados. Esta taxonomía permite la estandarización de la práctica ortogeriátrica para facilitar la comparación en investigaciones y optimizar los recursos, procesos y resultados de la atención de salud de personas mayores con problemas traumáticos. Esta taxonomía es una clasificación tridimensional de los modelos de atención que tienen que ver con tres ejes que se van a ver en las tablas siguientes. El eje X tiene que ver con las etapas del ciclo ortogeriátrico, el eje Y con las etapas evolutivas de los modelos de atención y el eje Z que es un eje implícito que tiene que ver con el nivel clínico funcional del paciente. Acá podemos ver las tablas con el eje X y el eje Y que mencioné. Y en cada casillero su clasificación y sus especificaciones. Ahora vamos con la osteoporosis. La osteoporosis es una enfermedad sistémica del hueso caracterizada por una baja masa ósea y deterioro microestructural. Esto va a llevar a un aumento de la fragilidad y del riesgo en las fracturas en la población geriátrica, especialmente en tipos de fracturas como cadera, muñecas, vértebras, y es importante saber reconocer su detección y su tratamiento porque van a ser esenciales para poder disminuir el grado de dependencia y la mortalidad producto de estas. Siguiente. Ahora bien, ¿cómo vamos a evaluar a un paciente para poder ver el tema de la osteoporosis? Esto va a corresponder en tres diferentes puntos. Vamos a poder reconocer sus factores de riesgo, en donde nos vamos a focalizar en la edad avanzada, que es mayor prevalente en el sexo femenino, fracturas previas, déficit de vitamina D, entre otros. También tenemos que saber de que la densiometría ósea es el método de diagnóstico de elección para esto, cuando nos da un T-score menor o igual a menos 2,5. También es importante buscar diagnósticos diferenciales, realizar el tamizaje con diferentes exámenes como hemograma, función renal y hepática, el calcio, el fósforo, la fosfatasa alcalina y la 25-hidroxivitamina D para poder descartar otras enfermedades. Es importante saber que la presencia de una fractura por fragilidad ya justifica el tratamiento incluso sin la densitometría. Siguiente.
Ahora, el manejo para esta patología, tenemos un manejo no farmacológico y uno farmacológico. El no farmacológico nos vamos a guiar en la ingesta de calcio, vitamina D, la actividad física adaptada, porque va a ser un individual en cada paciente. También vamos a optimizar el estado nutricional y suspender hábitos nocivos como el tabaco y el alcohol, que solamente van a empeorar su patología. Ahora, a nivel farmacológico, tenemos los bifosnatos, que son la primera elección, se usan por vía oral o intravenosa, y en pacientes con alto riesgo con fracturas múltiples también se va a usar denosumab o fármacos osteoformadores como teriparatida. Ahora es importante saber de que este tratamiento se realice durante la hospitalización o antes del alta, porque se ha demostrado que la mayoría de los pacientes no lo inicia después. Siguiente. Ya, ahora vamos a hablar un poco de fracturas por fragilidad, que esto es un problema creciente en salud pública que está asociado al envejecimiento poblacional y a la mayor prevalencia de osteoporosis y sarcopenia en las personas mayores. Ahora, estas se pueden definir como fracturas resultantes de un traumatismo de baja energía, que normalmente no debería causar una fractura, como puede ser una caída desde la propia altura del paciente o incluso menos, y reflejan un compromiso estructural del hueso y del equilibrio neuromuscular del paciente. Son la principal consecuencia clínica de la osteoporosis, aunque también pueden sufrir las mujeres menopáusicas sin esta enfermedad. Siguiente. Su relevancia no solo radica en la morbilidad asociada, sino también en su alto impacto funcional, social y económico, y las localizaciones más frecuentes de estas fracturas son la columna vertebral, la cadera, muñeca y húmero proximal, y las más graves son las que afectan la columna vertebral y la cadera. Siguiente. Existe una fuerte asociación entre la fragilidad y la fractura por fragilidad, sobre todo entre cadera, o sea, la fractura de cadera y la fragilidad. Al respecto, se ha encontrado que la densidad mineral ósea es significativamente menor en pacientes frágiles, tanto en los sitios lumbares como femorales. Los pacientes frágiles tienen una masa corporal magra más baja en comparación con los sujetos que son robustos, y se ha observado un riesgo relativo de 4,1 veces mayor de ser osteosarcopénico cuando se es frágil. Y esto propicia que el mayor riesgo de fractura se relacione principalmente con el aumento del riesgo de caída. En Chile, en la encuesta de salud, bienestar y envejecimiento, o SABE, se identificó una prevalencia anual del 35,3% de caída en adultos mayores, lo cual resultó en gran parte de estas caídas en fracturas. Por lo tanto, si las caídas en fractura, por ello es un elemento muy importante intervenir en la prevención de este tipo de fracturas. Siguiente. Ahora, en relación a la prevención, se van a utilizar medidas que están enfocadas principalmente en promover o mantener la densidad y la resistencia de los huesos. Tenemos intervenciones sobre el estilo de vida como el ejercicio físico, una combinación entre entrenamiento de fuerza, ejercicio de balance y equilibrio, actividades de carga que reducen el riesgo de caídas. También, como se mencionó mi compañera, cese de tabaquismo y alcohol, ya que son factores de riesgo para pérdida de masa ósea, en relación a la nutrición e ingesta adecuada de proteína y calcio en la dieta, y poner también esta atención al estado nutricional del paciente, ya que puede haber riesgo de sarcopenia. En relación a la prevención de caídas, como se vio en los seminarios, la revisión de los medicamentos, también la evaluación y la mejora de la marcha y el equilibrio, que se puede hacer con un kinesiólogo, con programas de marcha, y también el uso de ayudas técnicas cuando sea necesario. También hay que optimizar las correcciones visuales y auditivas, y también adaptaciones en el hogar como eliminación de riesgo, como una poliluminación, la alfombra, escalones, y también se pueden poner barandas. También está el tratamiento de la osteoporosis, y también se habla del tamizaje y estratificación del riesgo, en donde se puede ver, ahí tenemos las herramientas, que tenemos el FRAX y MASDEXA, y el FRAX es el Fracture Risk Assessment Tool, que es un algoritmo que estima la probabilidad de a 10 años de tener fractura por fragilidad, y se encuentra en el link de abajo. Siguiente. Bueno, la fractura de cadera se considera una solución de continuidad en la parte superior o en la parte más proximal del fémur. Es más frecuentemente en personas de edad avanzada debido a que sus huesos están más debilitados y además que están patológicos, como por ejemplo por la osteoporosis. Muy frecuentemente se estima que hay 40 fracturas de cadera por cada 100.000 habitantes según el INE en 2017, y 4,5 millones de personas en el mundo tienen alguna discapacidad debido a esta fractura. Se estima que entre un 80% son adultos mayores. La tasa de mortalidad en el primer año de vida llega a ser hasta un 30% en este grupo etario. ¿Cambio, por favor?
Bueno, dentro de los tipos de fractura de cadera tenemos la fractura intracapsular, que son los relacionados con la cápsula articular y son principalmente las fracturas del cuello del fémur, y las fracturas extracapsulares, que son las intertrocantéricas y las subtrocantéricas. Importante y las más riesgosas son las fracturas del cuello del fémur, ya que suelen afectar la irrigación de la cabeza femoral, generando una osteonecrosis que puede llevar a una artritis severa y que causa mucho dolor e inconveniencias para la calidad de vida del paciente. La clasificación de Gardner nos permite ver los grados de desplazamiento como se observa en la figura. Siguiente. Dentro del manejo y tratamiento, lo principal es la cirugía y los cuidados perioperatorios. La recuperación funcional es limitada. Muchos de estos pacientes van a requerir ayuda para caminar o para también hacer sus actividades en la vida diaria, y también muchos de ellos van a necesitar cuidados institucionales. La cirugía temprana, dentro de las 24 a 48 horas, va a reducir mucho la mortalidad y las complicaciones, principalmente neumonía. Y el tratamiento no quirúrgico no es muy recomendado, ya que se ha asociado a 4 veces más mortalidad. Las fracturas del cuello femoral son las más críticas, hay que tratarlas rápidamente. Si es una fractura no desplazada, se opta, independiente de la edad del paciente, se va a optar por una fijación interna con clavo in situ, como se puede apreciar en la imagen. Si es una fractura desplazada en mayor a 65 años, vamos a requerir una hemiartroplastía, y en pacientes seleccionados con buena condición podría ser una artroplastía total de cadera. Siguiente. Para la fractura intertrocantérica necesitamos una fijación interna, se ocupan tornillos de compresión deslizantes y tenemos dos opciones: el de la izquierda, que ocupando una placa lateral, o el de la derecha, en la imagen de la derecha, que sería un clavo intramedular. En la fractura subtrocantérica se ocupa un clavo intramedular con un tornillo hacia la cabeza femoral, y en las fracturas de la cabeza del fémur, que son sumamente raras y son por un impacto grande, si es una fractura pequeña, se puede hacer un tratamiento no quirúrgico. Esto se ha demostrado que no ha aumentado la mortalidad, pero si ya es un fragmento desplazado, se tiene que sacar o ser extraído, hacer una reducción abierta, fijación con tornillo o una artroplastía. Importante mencionar que cada cirugía y cada tratamiento que vamos a realizar va a ser dependiendo de la fractura en que tengamos y del tipo de paciente. Y lo más importante en los pacientes de edad avanzada es que requeriramos cirugías que el paciente se pueda mover lo antes posible, ya que la inmovilización prolongada en estos pacientes es sinónimo de mayor mortalidad. Siguiente. Y lo importante para optimizar los resultados de la cirugía es la evaluación pre y postoperatoria. En la preoperatoria, detectar las comorbilidades compensadas, poniendo el énfasis, por ejemplo, en la hipertensión arterial, además de la anemia con transfusiones de hemoglobina si hay valores menor a 8. Además de esto, se define un tiempo crítico para la cirugía, que son dentro de las primeras 48 y 72 horas. Se ha visto que si se hace la cirugía en este tiempo, disminuye las complicaciones respiratorias como la neumonía y las infecciosas como la sepsis. Dentro de la evaluación postoperatoria, lo más relevante son el delirium postquirúrgico, que puede tener una incidencia hasta de un 40% y se debe a la polifarmacia, la inmovilización prolongada y también al uso excesivo de opioides en estos pacientes, la ITU, que son por sondas vesicales, y las úlceras por presión. Siguiente. Ahora vamos con el manejo en urgencia ortogeriátrico. Tenemos 4 puntos importantes que son la estabilización, el manejo del dolor, descartar otras lesiones y el tratamiento definitivo, ya que este tratamiento definitivo puede ser o la cirugía o el tratamiento farmacológico. En estabilizar nos vamos a fijar en que el paciente, si llega en un estado grave, se pueda realizar el ABCD de la evaluación primaria y además una evaluación secundaria. Tenemos que saber también de que vamos a realizar una anamnesis dirigida, sabiendo los antecedentes médicos, tratamiento, estado funcional y cognitivo del paciente y además un examen físico completo. También recordar de que la valoración siempre tiene que ser integral considerando el contexto geriátrico, viendo el estado nutricional, el riesgo de delirio, la capacidad para las actividades de la vida diaria y la presencia de comorbilidades cardiovasculares o respiratorios que tenga nuestro paciente. En urgencia se deben realizar radiografías según el segmento afectado o buscando otros hallazgos y además exámenes de laboratorio, hemograma, electrolitos, función renal, entre otros. Además, es importante pedir un electrocardiograma y la radiografía de tórax si el paciente será intervenido posteriormente. Siguiente. Ahora también es importante el manejo inmediato con analgesia efectiva, preferentemente con paracetamol intravenoso o, si es necesario, con opioides de baja dosis o bloqueos nerviosos periféricos para evitar el dolor y reducir el riesgo de delirio. Es fundamental evitar la inmovilización prolongada porque esto va a aumentar las complicaciones respiratorias, las trombólicas y las cutáneas, y además
Iniciar la profilaxis tromboembólica con heparina de bajo peso molecular, ajustándolo según su peso y la función renal. Eh, Además, instaurar medidas preventivas del delirio, como ambiente tranquilo, buena analgesia, hidratación, corrección de alteraciones metabólicas y de úlceras por presión, haciendo movilización temprana, colchones especiales, cuidado de la piel. Además, se puede planificar la suspensión temporal de anticoagulantes si corresponde. Siguiente. Bueno, ahora ya hablando un poco de la atención multidisciplinaria en ortogeriatría, es importante saber de que este es un modelo interdisciplinario que incluye tanto a un traumatólogo, un geriatra, a un fisiatra, un kinesiólogo, un terapeuta ocupacional, nutrición, enfermería o trabajo social. Este enfoque coordinado ha demostrado ser superior al manejo ortopédico aislado, ya que se considera la complejidad clínica, funcional, cognitiva y social de los adultos mayores, como por ejemplo con fractura de cadera. En la fase inicial, el geriatra participa desde el ingreso para realizar una evaluación geriátrica integral, optimizar el estado clínico y controlar comorbilidades. Esto permite prevenir complicaciones frecuentes, como ya se mencionó, el delirium, infecciones, deshidratación, etc., asegurando un adecuado manejo del dolor y de la hidratación. Este abordaje facilita una preparación rápida para la cirugía, ya que la evidencia señala de que la intervención precoz va a reducir la mortalidad y el deterioro funcional. En la práctica, los equipos ortogeriátricos van a trabajar para garantizar la cirugía idealmente dentro de las primeras 48 horas, como se dijo, salvo contraindicaciones clínicas. Siguiente, ya hablando de la rehabilitación integral y monitoreo postoperatorio, es importante saber que esta rehabilitación en ortogeriatría comienza en el postoperatorio inmediato, con movilización precoz y trabajo funcional desde las primeras fases tras la cirugía, ejercicios de fortalecimiento, entrenamiento en marcha y prevención de caídas. Según las recomendaciones y protocolos analizados, la activación del paciente debe ser temprana y progresiva e idealmente acompañada por un plan estructurado. Los documentos señalan que al ingreso a camas convalecencia debe permitir iniciar la rehabilitación precozmente, según protocolos establecidos que deberían ser durante los 5 días y un periodo durante el cual el paciente debe ser estabilizado, movilizado y evaluado funcionalmente y preparado para la siguiente fase de la rehabilitación. Siguiente. Posteriormente, el manejo continúa en unidades de rehabilitación subaguda o programas ambulatorios. La guía indica que tras la fase inicial, el paciente puede ser transferido para continuar tratamiento aproximadamente una semana después de la cirugía en modelos clásicos como por ejemplo el de Hastings. Y en estas unidades se realiza un plan estructurado de recuperación que se extiende por alrededor de 5 semanas en modelos históricos. Y según lo recomendado actualmente, el programa de rehabilitación geriátrica debería durar de 4 a 6 semanas con sesiones intensivas guiadas por un equipo multidisciplinario ambulatorio o en el hospital de día geriátrico. Ahora, este modelo ha demostrado disminuir el tiempo de hospitalización en fase aguda, reducir complicaciones y reingresos y favorecer el retorno a domicilio previo y mejorar resultados funcionales y de calidad de vida. Asimismo, optimiza el uso de recursos hospitalarios y puede ser costo efectivo en la práctica clínica. Siguiente. La evaluación geriátrica continua forma parte clave del proceso. El protocolo contempla un plan de control estructural con seguimiento clínico tanto al momento del ingreso, durante el postoperatorio inmediato, a los 15 días tras el alta y nuevamente a los 3 meses. Este seguimiento nos va a permitir identificar complicaciones, ajustar tratamientos, reforzar rehabilitación, evaluar riesgo funcional y cognitivo e implementar estrategias de prevención secundaria. Además, el monitoreo incluye indicadores como el tiempo a cirugía, días hasta la deambulación, complicaciones médicas, días de estancia hospitalaria, tasas de reingreso, funcionalidad y mortalidad a corto y mediano plazo. Como parte del plan preventivo, se incorpora el manejo de activo, como se dijo, de osteoporosis, suplementación de calcio y vitamina D, educación para la prevención de caída, educación del entorno domiciliario. En conjunto, este proceso sistemático que contempla la movilización precoz, transferencia progresiva según tiempos protocolizados, lo cual favorece el retorno seguro al domicilio, mejorando la independencia y la calidad de vida del paciente mayor. Ya a modo de conclusión, vamos a tener que las fracturas por fragilidad en el adulto mayor son un problema de salud pública relevante por su alta mortalidad y el impacto en la autonomía. Vamos a tener que el enfoque actual debe ser integral y multidisciplinario, considerando que no solo la cirugía, sino también el estado funcional, cognitivo y social del paciente. Los modelos de comanejo entre traumatología y geriatría han demostrado que, que han tenido los mejores resultados, mientras que los modelos intermedios y programas como el Fracture Alliance and Service contribuyen a una atención más continua y preventiva
Y en Chile el desafío es avanzar hacia sistemas integradores que mejoren tanto los resultados clínicos como la calidad de vida de los adultos mayores. Estas son nuestras referencias bibliográficas y muchas gracias por su atención. Ya, súper, muchas gracias. Oye, terminaron a las 24:55. Al final lo hicieron súper rápido. ¿Hay alguna pregunta de algún compañero que no sea del grupo? ¿Alguna duda? No, nunca hay No, nada. no, ¿Ah? ¿No? no, no preguntan, no. Ya. Em, ¿le, les pareció pertinente el tema? Esta pregunta no es respuesta correcta o incorrecta. Siempre les pregunto eso porque pensando en el próximo año, si vale la pena hacerlo o no, si encuentran que lo vieron, que lo saben. Entonces la pregunta es esa, ¿les sirvió, aprendieron algo o fue perder el tiempo nomás? O sea, por mi parte encuentro que es súper útil porque algunos de nosotros en medicina interna tuvimos una rotación con un geriatra y veíamos mucho de este tema, por ejemplo, fractura de cadera se veía demasiado. Así que igual es un tema como muy importante y que en verdad no se tiene tanto como conocimiento como el manejo general para un adulto mayor. Por ejemplo, con el tema de los medicamentos, a veces lo llenan de opioides o de AINE, siendo que no es lo mejor para ellos. Sí, yo como siguiendo el ejemplo de mi compañero, para mí, por lo menos yo nunca he rotado por geriatría, entonces fue como nuevo ver cómo los tipos de modelos influyen tanto en la recuperación de los pacientes mayores, sobre todo como los de comanejo, etcétera. Ya, ¿ningún otro comentario? Florencia, ¿tienes algo que decir, algún comentario? ¿Alguna pregunta para los integrantes del grupo? No, como comentario general, por lo menos aquí en el hospital donde nosotros rotamos, en Curicó, en algún momento hubo geriatra en la unidad de traumatología, como de día. Y en ese tiempo se manejaban mucho mejor las fracturas de cadera, entraban y salían al hospital, era como un proceso mucho más fluido, versus ahora que a veces se estancan, están meses, o sea, un mes entero hospitalizado y eso obviamente tiene muchas consecuencias para el paciente adulto mayor. Y en el hospital de Talca, que también es como un centro donde rotamos, no hay geriatra tampoco, como enlazado a traumatología. Y pasa lo mismo, en los turnos generalmente tienen que ir como los llaman a los residentes de medicina de turno para que vayan a compensar pacientes y siempre es como un tema de polifarmacia, de delirium. Entonces en realidad es algo que pasa mucho, por lo menos en la región, que hay, que hay como poca formación en el tema y una vez que uno salga a trabajar lo ve bastante. Incluso como interno toca muchas veces tener que compensar a los pacientes, especialmente si uno está en cirugía o en traumatología, donde los doctores como que no toman mucho el tema y queda como en responsabilidad de uno. Esto lo ve uno todos los días. ¿Y ustedes pasan también pasan en el hospital de Talca? Yo entendía que no. Ahora sí han estado pasando mucho más. Por lo que yo entiendo, los alumnos de sexto han tomado medicina interna ya, cirugía. Yo por lo menos he estado en Curicó, pero este año salieron hartos cupos allá. Y en Curicó, o sea, y hay un geriatra en Curicó, ¿sí? Sí, uno. Pero Y- en el hospital de Talca hay unidad de geriatría sí, por... sí, yo sé, hay dos geriatras en mujeres, yo las conozco. Sí, Pero hay un geriatra en Curicó y él antes veía fracturado y ahora no. ¿Eso? no, antes había un geriatra de base en traumatología y él se fue del hospital. Se trasladó, se cambió de hospital, vivió en otra ciudad. Y no han vuelto a llenar esa posición en el fondo, porque no hay más geriatras, por lo menos en la región, que quieran tomar el cargo. Ya, Pero fue por un tema, no porque el hospital no quisiese que estuviera, porque en realidad funcionaba bastante bien. ya, ya. Ya, a ver, en relación a las preguntas, al principio decía, de las primeras decía, la presencia de una fractura por fragilidad ya justifica el tratamiento. Pongan esa diapo, por favor.
Es de las primeras. Esa. Ahí te pasaste. La siguiente. Esa. Eh, Dice, la presencia de una fractura por fragilidad ya justifica el tratamiento, incluso sin densitometría. No sé si pueden elaborar un poco más en esa frase o les hago yo preguntas dirigidas. Em, Puede ser porque si ya tuvo una fractura por fragilidad, significa que ya su hueso ya está de por sí debilitado, como por ejemplo en este caso la osteoporosis, que es ese tema de esa dieta. Entonces se aumenta el riesgo de tener nuevas fracturas, incluso con traumatismos menores, por ejemplo, el hecho de caerse o apoyarse, pegarse un poquito fuerte, que una persona que tuviera un hueso normal no debería por qué fracturar. ¿Cómo se diagnostica osteoporosis? Con la densitometría ósea. ¿Ya? ¿Alguna otra manera? O sea, creo que de por sí la fractura por fragilidad ya es como clínica de osteoporosis, entonces Ya, también eso me podría ser. interesa que lo tengan súper claro. Es así. Una fractura, lo que llaman ustedes fractura por fragilidad, también se llama, de hecho, fractura osteoporótica. Una fractura osteoporótica hace diagnóstico de osteoporosis, punto. ¿Ya? Es importante que lo tengan súper claro, porque es frecuente que piden interconsulta o que el paciente con fractura de cadera quieren hacer el diagnóstico de osteoporosis, le piden densitometría y no hay dónde y no sé qué. Si la persona hizo una fractura osteoporótica, tiene osteoporosis, punto. Yo le digo la analogía un poco como que el paciente que tuvo un infarto, le piden un examen para saber si es coronario. O sea, si ya tuvo el infarto, obviamente es coronario. Si tuvo una fractura osteoporótica, por supuesto que tiene osteoporosis. Pues ¿cuál sería la alternativa, digamos? O sea, lo que ustedes me están diciendo. Si la persona se cae a nivel y se quiebra la cadera o se quiebra la muñeca o qué sé yo, obviamente ese hueso es de mala calidad, obviamente un hueso osteoporótico y hay que empezar el tratamiento, ¿no? ¿Ya? Entonces, una manera de hacer el diagnóstico es con fractura osteoporótica, que es la forma más directa. Ahora, como tú no vas a esperar que la persona se fracture para hacer el diagnóstico, una alternativa es lo que ustedes me están diciendo, que es adelantarse y pedir la densitometría. ¿Ya? Em, de acuerdo. Después a la derecha dice exámenes. ¿Qué exámenes le pedirían a un paciente que tiene una fractura osteoporótica o que tiene osteoporosis? ¿Y por qué? Lo que dice ahí, pero ¿cuáles son los más importantes y por qué? O sea, además de la densitometría, Claro, porque en el fondo, ¿por qué tú podrías, qué dice ahí? Por el estudio inicial de exámenes que descartan causas secundarias, ¿cierto? Entonces, la persona tiene osteoporosis, puede tener fractura o no, supongamos, da lo mismo, pero supongamos que no la tiene, piden densitometría y tiene osteoporosis. Entonces, van a pedir algún otro examen y por qué. pueden ser algunas pruebas como endocrinas, nutricionales. ¿Ya puedes ordenar un poco Claro, más? Sí, creo que también se sí, pide como el perfil para analizar la salud ósea con calcio, fósforo y albúmina, para ver el perfil óseo que se llama, creo que es como para ver si eso está también. débil. Ya, pero o sea, eso, pero quiero que se ordenen un poco. ¿Qué van a pedir y por qué? ¿Cómo hacer el orden? ¿O van a pedir 60 cosas y después qué hacen con el resultado? O sea, podríamos pedir, como dice ahí, un hemograma para poder ver como a nivel crónico y cosas así. También, como dice mi compañero, calcio sérico total, fósforo, para poder ver cómo está el metabolismo del calcio en el organismo y ver cómo está la formación de ese hueso. También 25 hidroxivitamina D, que es para ver cómo están los depósitos corporales de vitamina D, porque eso también está relacionado directamente con el riesgo de tener una fractura. Ya, a ver, por ejemplo, Eh, dice ahí calcio, ¿sí? El ¿Sí? calcio puede estar alto, normal o bajo, ¿sí? Claro. O Ya, sea, o ¿cómo lo sea, pues, interpretan? ¿Qué hacen? Si el calcio está normal, ¿qué hace? Si el calcio está bajo, ¿qué hace? Y si está alto, ¿qué hace? O sea, igual hay que pedir una PTH.
a ¿Ya? descartar como un hipoparatiroidismo o una deficiencia de vitamina D, dependiendo de eso igual. O sea, si tiene Em, déficit de vitamina D, pedí la vitamina D, por cierto, para medir los niveles. A ver, en el fondo, la osteoporosis puede ser primaria o secundaria. ¿Cómo dije? A ver, les voy a decir yo mejor, ¿o no? Para que avancemos. La osteoporosis puede ser primaria o secundaria. Si es, entre comillas, primaria, no tiene otra causa y por lo tanto los exámenes van a salir normales. ¿Sí? ¿Qué exámenes? Ustedes colocaron ahí, por ejemplo, la función renal. ¿Se acuerdan que hay una osteodistrofia renal? Hay todo un capítulo que tiene que ver con falla renal avanzada. Piden pruebas hepáticas. Sí, me imagino que puede haber, claro, una insuficiencia hepática o un daño hepático crónico puede tener, pero más específico están hablando de calcio. Si el calcio está alto, ¿cómo se llama eso? O sea, no, perdón, me equivoqué. No, si el calcio está alto se llama hipercalcemia. No, quise decir, ¿qué examen piden si el calcio está alto? Hipercalcemia. Cuál es la primera división? ¿Me siguen o es no? que ahí Una se persona podría tiene pedir la Ah, osteoporosis, PTH, ¿o no? piden sí, ahí calcio se y pide está la alto. PTH, ¿o no? Sí, ¿Ah? ahí se podría. Se pide la PTH, ¿o no? Eso. Si el calcio está alto, PTH. ¿Para qué? Para ver si acaso hay algún hiperparatiroidismo, ¿no? ¿De Como acuerdo? relación. De acuerdo. Y que Sí, sea una Sí, osteoporosis secundaria. sí, claro, por eso. O Ujú. sea, están buscando osteoporosis secundaria dentro de los cuales van a ver un calcio. Si el calcio está alto, eso no es normal. Ustedes saben que el calcio es con el hueso, por lo tanto, alguna relación habrá entre el calcio alto y el hueso, ¿cierto? Entonces, ustedes están sospechando una osteoporosis secundaria. Lo que van a hacer, el paso siguiente es pedir PTH. Y si tienen un calcio alto y una PTH alta, ¿cómo se llama eso? hiperparatiroidismo primario. Eso, exacto. ¿Y ese es causa de osteoporosis? Sí. ¿Y qué es lo que se hace? Se trata del hiperparatiroidismo. Lo que se hace, ¿se acuerdan? Es que se buscan cuáles son, puede ser con un centigrama, se busca dónde están las paratiroides y finalmente se opera y hay otras opciones. La otra alternativa es que la PTH esté normal o baja, digamos normal. ¿Qué pasa ahí? Eh, Se podrían pedir otros exámenes para buscar otras causas de sospecha secundaria como testosterona, corticoides libre, o sea, cortisol libre, por ejemplo. Vitamina D igual. Sí. sí, o sea, se debe buscar otra causa que esté produciendo Ya, eso. de acuerdo. ¿Y cuál es cuál es la segunda causa muy grande de... Lo que me han dicho es perfecto, pero le falta una. ¿Cuál es la segunda causa grande de hipercalcemia con PTH normal? Cáncer, ¿se acuerdan? Sí, las neoplasias, Sí, entonces, si tienen PTH, si tienen hipercalcemia con PTH normal o bajo, hay que buscar hipercalcemia maligna. claro. Después dice fósforo. El fósforo también es complemento porque si los hiperparas suben y si sube el calcio baja el fósforo, si hay una enfermedad renal, va a estar el fósforo alto con el calcio bajo, etcétera. Si tiene un calcio bajo, está empezando una hipopara, ¿sí? O una función renal alterada. ¿De qué me habla la fosfatasa alcalina? Si está elevada, habla como del aumento de la remodelación ósea. Claro, y la osteoporosis, ¿cómo yo espero que esté la fosfatasa? Y la osteoporosis primaria, ¿cómo Normal o debería? levemente alta, ¿o no? Normales, sí. Sí. Por lo tanto, si están alteradas las fosfatasas, también te hablan de una causa secundaria. Y ahí de nuevo nos dan vuelta lo mismo. Puede ser un hiperparatiroidismo, puede ser la déficit de vitamina D que ustedes me están nombrando. En fondo, todos son signos de que, y bueno, si están con el paciente y ven alguna de estas cosas, hay que pensar causa secundaria. Y ahí depende de dónde estén, lo tendrán que resolver ustedes solos, o le pedirán ayuda si hay un internista, o si ustedes son internistas, o pedirán derecho a ver un endocrinólogo, ¿sí? Y la vitamina D, ya bueno, es obvio, ¿no? Puede haber hiper o hipovitaminosis D, ¿sí? Si la hipovitaminosis D, que es muy frecuente en la población, yo diría que es casi universal, ¿sí? En personas mayores con osteoporosis,
eh, es causa de osteoporosis secundaria, es causa de hiperparatiroidismo secundario. ¿Secundario a qué? Al déficit de vitamina D. ¿Ya? Entonces, el hiperparatiroidismo secundario, acuérdense que es con calcio bajo. El hiperparaprimario es con calcio alto. El hiperparasecundario es secundario a la hipocalcemia, que la PTH sube para tratar de compensar. Y la causa más frecuente de eso es déficit de vitamina D. ¿Ya? Eso más o menos, repásenlo, porque todo esto puede entrar en la prueba, ¿de acuerdo? No sé si les quedó claro, los enredé. No, a mí me quedó claro. O Sí, sea, claro, doctor. osteoporosis primaria, secundaria. Si es secundaria, van a dar las causas. Si es secundaria, parece razonable estudiar lo que colocaron ahí. Y lo primero es ver cómo está el calcio, ver si el calcio para arriba, calcio para abajo. Puede ser un hiperparaprimario, puede ser un hiperparasecundario si el calcio está bajo. Y de ahí pueden pedir la vitamina D. Se cargan casi siempre con vitamina D. Si la fosfatasa alcalina es tan alta, es un red flag. Ver el fósforo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ya. Después, en la siguiente, porfa. Ya, ahí hablan de manejo no farmacológico, claro, pero eso es relativo, digamos, porque claro, la ingesta de calcio puede ser en la dieta, pero también puede ser farmacológico con pastillas, lo mismo que que la vitamina D. La vitamina D, el déficit es súper frecuente. ¿Saben cómo se indica la carga de vitamina D? ¿Sí o no? Para avanzar rápido. ¿No? La carga era esa como de, no me acuerdo si eran 100.000 unidades cada 2 semanas, ¿o no? Son 300.000 Ah, unidades y 300.000. esas se dividen en cargas semanales de, pueden ser 50.000 o 100.000. Lo típico son 50.000. Ya, o sea, 50.000, la semana siguiente 50.000, hasta llegar a 300.000. Si está muy bajo, algunos cargan 400.000. Y los a 800 son los requerimientos diarios. Entonces lo que uno hace es dar la carga y después dar calcio, lo que ustedes colocan ahí, 1.000 más 800 de vitamina D. Una opción es con la dieta, pero es difícil la dieta, ¿ya? Porque los adultos mayores, por ejemplo, toman poca leche, no les gusta. Entonces, ¿cuá- ¿cuánta leche hace más o menos son los mil miligramos de calcio? Como un litro, ¿ya? Y es difícil que las personas tomen un litro de leche diario. Lo más que uno puede pedirles es que tomen medio litro. Recuerden que una taza son 250. Entonces, una taza al desayuno y una taza a la once, y ya es difícil. Entonces, lo que uno hace normalmente es la mitad de la ingesta, o sea, de los requerimientos de calcio en la dieta y la otra mitad con una pastilla. ¿Cierto? Una pastilla que tenga 500 de calcio y 800 de vitamina D. Hay un Elcal D que se llama 500-800, ¿ya? Ahora, por supuesto que no es solo leche, si le pueden dar queso, quesillo, cualquiera de estos derivados de los lácteos, sí. Pero les repito que las personas mayores en general tienen intolerancia a la lactosa, es como medio complicado. Entonces, o sea, que cumplan el requerimiento completo con la dieta. Darles 1.000 miligramos de calcio en comprimido tampoco es buena idea porque produce constipación, molesta la guata. Entonces lo ideal es que sean 500 en la dieta y 500 que puede ser entre yogur, leche, queso, quesillo, ahí tratar de ver lo que la persona quiere, ¿ya? Y después me hablan de bifosfonatos, hay orales y no orales, ¿cierto? Que serían en este caso endovenosos. ¿Saben cuáles son los que hay orales? Hablan ¿El del alendronato alendronato. o no? El El Sí, alendronato. alendronato lo pusimos ahí nosotros. sí, el alendronato se ocupa cada cuánto tiempo. ¿No saben cómo se Una indica? vez a la semana. Es semanal, sí. Y no Sí. sé si saben, hay que hacer todo un show de que con la guata vacía, ojalá parado, al menos sentado, una media hora, ¿sí? ¿Cachan eso, no? Sí, sí, porque tienen hartos efectos adversos.
Sí, porque pueden producir perforación esofágica. Entonces la idea es que tú te asegures de que llega al estómago. Entonces hay que hacer un ritual, que para algunas personas puede ser muy molesto. Si una persona, por ejemplo, que tiene poca movilidad, que no se puede parar, o personas con demencia, que tú le das la pastilla y no tienes idea de qué es lo que va a hacer, digamos, si se va a sentar, si se va a acostar, si no va a querer, si va a querer, puede ser complicado. ¿Conocen otro bifosfonato oral? El Mm, risendronato también está, algo así era. ¿Ya? Mira, el otro que más ocupa es el ivandronato. ¿Por qué? Porque es una vez al mes. El Ah, que sí, tiene más ese. evidencia es el alendronato, ¿ya? El ivandronato es mensual. Entonces puede ser más fácil, puede ser más llevadero para la persona decirle, mira, todo este ritual, hazlo una vez al mes, eh, en vez de hacerlo toda la semana, ¿ya? Tiene menos evidencia, pero en principio debería ser igualmente efectiva. Y otra alternativa que se ocupa harto y que probablemente cada vez se ocupa más es el endovenoso. El endovenoso del alendronato, ¿saben cada cuánto se coloca? ¿Un año? Anual. Sí. Y probablemente puede, o sea, la indicación es anual, pero probablemente puede indicarse cada 2 años, incluso a lo mejor esos trabajos no han salido, pero parece que no es necesario colocarlo todos los años, entonces es súper práctico. El precio ahora está baratísimo. O sea, tú puedes encontrar solendronato en el mercado a 30 40 50 lucas, incluso, ¿ya? Entonces, gastarse 50 lucas, ponle que sean 100 lucas al año, sale incluso más barato que la versión oral y estáis protegido para todo el año. Entonces, lo que se puede hacer, lo que se hace, lo que se intenta hacer es la persona que tiene la fractura de cadera le coloca el solendronato durante la hospitalización y con eso ya se va de alta con el problema resuelto hasta el próximo año. Y lo que sí es que para colocar solendronato uno tendría que confirmar todo lo que conversamos de niveles de calcio normal, nivel de vitamina D normal, porque tienen riesgo de hipocalcemia si es que eso no está compensado. Después está el denosumab, ¿saben cómo se indica? Ese doctor, no, yo no, ese no lo leí. Es subcutáneo y es cada 6 meses, o sea, 2 veces al año. Em, el mecanismo es distinto, ¿cierto? Funciona a través del RANK ligando, que lo que hace básicamente es matar los osteoclastos y estimular un poco los blastos, pero principalmente destruye los clastos. Entonces no hay destrucción ósea. eh, Podría ser un poquitito más eficiente al principio en cuanto a ganar masa ósea. El problema que tiene es que no tiene efecto residual. No sé si entienden eso. ¿Sabe lo que es el efecto residual de los bifosfonatos? ¿No? No, doctor. No. Lo que pasa es que cuando yo dejo de ocupar el bifosfonato, sigue teniendo efecto por varias semanas, incluso pueden ser meses, después de que venció el plazo, digamos. En cambio, el denosumab no. El efecto para en el mismo momento en que pasaron los 6 meses y de hecho hay más riesgo de fractura inmediatamente después. ¿Por qué es complicado eso? Porque si la persona no es digamos, preocupada, responsable, se fracturan entre que terminó una dosis y se inyectan la otra. Eso es súper relevante. Porque en Chile, es cierto, las personas no son tan preocupadas, no son tan... Son personas mayores, les cuesta llegar, se les olvidan, pasar, porque son 6 meses. Entonces, sí, no, si yo me lo bloqueé en enero o fue en febrero. Y resulta que en el intertanto se fracturó la cadera, porque el riesgo de fractura es más después de que ay, me enredé, pero se entiende. O sea, si venció el plazo, ya tiene que colocarse, si no se lo coloca, hasta que se lo coloque el siguiente, incluso más que si no se lo colocara en ese periodo de tiempo. Cosa que no ocurre con los bifosfonatos. Desde ese punto de vista, los bifosfonatos son más seguros. Ahora, el denosumab es subcutáneo, es harto más fácil que el otro que es endovenoso. ¿Ya? ¿Y cuál es la gran indicación del denosumab? No lo saben, que se puede hacer con falla renal. Lo, por ejemplo, un paciente en diálisis o con enfermedad renal más avanzada, se puede colocar el denosumab y no los bifosfonatos.
Perfecto. Y la última pregunta, a ver, dale la siguiente. La siguiente, esa. La que están ahí son lo que habíamos dicho que son las fracturas por fragilidad. Eso tienen que memorizarlo, porque fractura de columna, de cadera, la distal del radio, que es el coles, y de húmero proximal, ese siempre se les olvida, esas son las fracturas osteoporóticas. Si la persona se cae y tiene una fractura de húmero proximal, tiene osteoporosis, punto. ¿Ya? Entonces tienen que memorizar cuáles son las fracturas clásicas osteoporóticas. Y hay otras que son más discutibles, que no están en todas las publicaciones, que son cualquier fractura de pelvis intercostal. ¿Ya? En la práctica, en la práctica, si ustedes tienen una persona que se cae de nivel o con un impacto mínimo y tiene una fractura, parece que tiene toda la pinta de ser osteoporosis, ¿cierto? Entonces, ahora último se está tomando un poco esa política. Si la persona tiene una fractura, no de estas, pero supongamos que tiene fractura de húmero distal, se cayó y se fracturó el húmero, o se fracturó el fémur distal, que no serían de estas, la verdad es que igual llama la atención, po. Entonces probablemente igual tengo osteoporosis, ¿ya? Eso. Y no sigo más porque si no vamos a terminar a la hora del sí, pero eso es lo que más me interesaba que pudieran manejar. ¿Hay dudas, preguntas? Florencia, ¿ningún otro comentario? ¿Estamos? No, ¿Ya? ningún comentario por mi parte, Doc. Todo bien. ¿Ya? ¿Qué hacemos? ¿Le damos el tiro a la otra o está muy cansado? Pues súper tarde. ¿Quieren descansar un rato? ¿O le Sí, damos nomás? ¿Ah? no sé cómo quiero. O sea, yo preferiría seguir para terminar luego, voy a súper tarde, pero no sé si están demasiado cansados. Sigamos nomás, Si profe. gustan, presentamos al tiro. Y al tiro Ya, presentamos. ya, estamos entonces. Ya. Espera un poquitito, estoy abriendo la rúbrica. Espérame un poquitito al tiro. Este es el foro 9, ¿no? Sí, doctor. Y el grupo no lo tienen claro, ¿no? Pero la fecha sí sabemos que es el 7/11. Ya, lo mismo siempre entonces cuando diga el que está grabando, partimos el tiempo y a ver si aquí puedo hablar menos y terminamos rápido. No hay ninguna duda hasta ahora, ¿no? Del anterior a la primera estamos todos ok, ¿sí?